Gabriela Mistral, con ocasión del aniversario de los 80 años del Premio Nobel entregado a nuestra ilustre poeta. Esta actividad se llevará a cabo el día viernes 5 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Les invitamos a ser parte de esta celebración junto a artistas y académicos del Teatro Nacional Chileno, la Facultad de Artes y el Ballet Folclórico Antumapo. Homenaje a Gabriela Mistral en Sala Máster. Miguel Claro 509 Providencia. Viernes 5 de diciembre, 19:30 horas. La entrada es liberada. Cupos limitados y por orden de llegada. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el cientista político, ex embajador, ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, con quien vamos a conversar de los temas, algunos de los cuales ya hemos ido avanzando. Gabriel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Yasna, un gusto. El gusto es nuestro, Gabriel. Bueno, finalmente, después de haber hecho mucho debate público sobre una situación de tensión en la frontera, que al parecer, de acuerdo a las autoridades que están en terreno, no había mayor anormalidad, se reunió el Comité Nacional, Binacional, y tomó varias decisiones interesantes para enfrentar una situación derivada de la decisión del gobierno de Perú de establecer estado de emergencia y militarizar su frontera, tal como lo ha hecho Chile. ¿Qué te parecieron esas resoluciones y si van a la raíz del problema? No, a mí me parecen muy correctas. En primer lugar, el tráfico por el puesto de Chacayuta y chileno y Santa Rosa peruano es un tráfico de varios miles de personas al día. Obviamente extranjeros de allá para acá y chilenos de allá para acá también. Entonces, las personas que permanecieron en el borde, así en esta suerte de tierra de nadie que hay entre los dos puestos, fueron números relativamente reducidos, nunca pasaron de 80, me dicen mis amigos ariqueños. O sea, que yo soy ariqueño, tengo informantes ahí que me ponen al día. Las medidas me parecen bien. Lo que sucede es que el problema excede a Chile y Perú, porque el crear un flujo normal, digamos, un tránsito normal, implicaría, en primer lugar, documentar a muchos de estas personas que carecen de documentación porque entraron o salieron irregularmente, no tienen papeles. Y esto abarca no solo a Chile y Perú, abarca a Ecuador y abarca a Colombia, obviamente, y el origen principal es Venezuela. Como mucho se ha señalado, Chile no limita con Venezuela, ni con Colombia, ni con Ecuador, ni con Dominicana, en fin, muchos países de los cuales provienen migrantes, siendo la mayoría venezolanos. Por tanto, todo lo que sea coordinación binacional o multinacional, y en este caso los países andinos, yo creo que es muy positivo, porque es preventivo. Prevé, si bien hoy día son un número relativamente pequeño en comparación con el tráfico total, nada indica que no pueda crecer en un futuro. ¿Y qué proyección puede alcanzar esta situación, considerando que es un estado de emergencia permanente? Hasta ahora no ha llegado a un número importante, pero las fiestas de fin de año normalmente producen un tráfico mayor al habitual, ¿o no? Sí, mira, yo he tratado de preguntarme, y quizás ustedes me puedan ayudar más, porque son profesionales del periodismo, ¿cuál es la noticia? ¿No? Porque que hay irregulares en la frontera, siempre los vamos a tener. Hemos tenido momentos muy difíciles, no en Chacayuta, lo hemos tenido en Colchán, en la frontera con Bolivia. Eso es frente a Iquique, para que nuestros auditores lo puedan entender. Con el Perú tenemos una frontera relativamente corta, y yo diría bastante custodiada, sea por el lado de Chacayuta y el Ejército y Carabineros, y en el caso del borde marítimo, por la Policía Marítima. Entonces, en realidad pareciera que la noticia es que Perú desplegó fuerzas militares. Eso
estrictamente tienen todo su derecho, están en su territorio, pero podríamos decir que es exactamente lo mismo que hicimos nosotros hace varios años ya, hace más de 2 o 3 años. Entonces, la noticia no es tanto el número ni que haya un número muy alto de gente que está a la intemperie, sino pareciera que la noticia es el despliegue militar peruano, que tampoco es tan grande. Eran 40 hombres y ahora son 100, dice la prensa, lo cual en términos de estructura militar es una compañía. Entonces, una compañía, bueno, es una compañía, una unidad importante, pero no es nada alarmante. Yo lo colocaría en un contexto también, que si me permite, que es más político que periodístico, y es que los dos países estamos en procesos electorales. Entonces, esto se inició por ese es uno. Dos, en el Perú lleva pocos días, semanas, un nuevo presidente, que es un ex diputado, José Gerí, que es muy proactivo comunicacionalmente. Entonces visitó Tacna y producto de esa visita decretó inmediatamente esto del decreto de emergencia. Y bueno, y hemos tenido una concurrencia de muchos parlamentarios, dirigentes políticos, puntos de prensa en la zona, que me parece bien, pero más bien me parece que también se han hecho presentes las autoridades que son las que tienen que resolver estos temas, y ahí se ha acordado lo del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, que no conozco exactamente cuáles fueron los acuerdos que llegaron hoy en día, más allá de lo que ha salido en prensa. Ahora, básicamente la posibilidad de rondas policiales conjuntas, que también son iniciativas que se han tomado otras veces, ¿no? Correcto, y también lo que se acostumbra y se intensifica, que es el intercambio de información. De repente nosotros podemos tener información de personas que saliendo de Chile van hacia Perú, como viceversa, ¿no? Gabriel, tener un intercambio, eso siempre ayuda. Sí, Gabriel, cada vez tú ya lo señalabas recién, y cada vez más evidente que este tema que tenemos hoy día en el continente es un tema que tiene que resolverse multilateralmente, y se tiene que resolver con políticas serias y con políticas que se acuerden, y no con campañas, digamos, como lo que evidentemente ya lo conversábamos en la primera parte del programa. Nos hacíamos la misma pregunta que nos hacías tú: ¿cuál es la noticia que se armó aquí, digamos? Con el señor Paco a la cabeza. Pero el punto es, ¿tú qué viabilidad encuentras a que haya una capacidad de coordinación eficiente, una capacidad de entender que este es un problema multilateral y que tiene que resolverse multilateralmente con las condicionantes en que están los países fundamentalmente involucrados? Correcto. Mira, primero voy a ser políticamente incorrecto, ¿no? Es reconocer que los organismos multilaterales encargados de esto no han cumplido su misión por N razones. O sea, ni la OEA, ni la CELAC, ni todos los organismos de coordinación política que hay en la región. Lamentable, pero bueno, así tendrán sus razones. Pero también creo que hay dos elementos que nos ayudan. Uno es que este es un problema común, por tanto tenemos que resolverlo entre todos. Y lo que se había usado en los primeros años como un recurso nunca dicho, pero que era mandar al migrante al vecino, ya no sirve. De partida nosotros fuimos la estación terminal de ese proceso. Y lo segundo es que sí es un problema bastante acotado, y diría, por lo menos en lo inmediato, en lo que respecta a Chile, tiene sus dimensiones también hacia el Caribe y hacia Centroamérica, pero que involucra básicamente los países andinos. Y los países andinos formamos parte de la Comunidad Andina de Naciones, y podríamos allí llegar a algún relativo acuerdo más rápido que lo que podríamos llegar en la OEA o en la CELAC o en organismos donde participan 30 países. Es muy difícil construir un acuerdo, es más fácil construir un acuerdo entre 5 que entre 30. Pues sí. Lo digo porque además Colombia y Venezuela tienen acuerdos migratorios que permiten el libre tránsito entre ellos. Entonces, un ciudadano venezolano puede entrar a Colombia sin mayores dificultades. Por tanto, el problema para nosotros es, si hubiera un ciudadano venezolano indocumentado, es cómo puede transitar entre Chile, Perú y Ecuador.
porque después de eso llegaría a Colombia y ahí no habría dificultad. ¿Y por qué por qué la comunidad andina? Perdón, Gabriel, ¿por qué la comunidad andina? Bueno, yo no estoy en la diplomacia activa, mejor dicho, no estoy en la toma de decisiones, no podría explicarlo. Pero yo, si me permitieran una sugerencia, creo que sería un mecanismo práctico. Ahora, pero la voluntad política tú la adviertes más que en el análisis que tú puedas hacer. ¿Crees que hay condiciones para que estos gobiernos sean capaces de armar una política común que resuelva efectivamente o dé vías de solución al problema, cuando la experiencia que tenemos es que este ha sido más bien un problema que se ha utilizado para ganar espacios, digamos, y para molestar al otro y para enrostrarle a otro, y mucho menos para buscar soluciones? Eso es, desgraciadamente, tienes toda la razón. Pero tenemos que cambiar ese enfoque, porque en definitiva el problema nos atañe a todos. Y para empezar, en muchas de los propios migrantes, ¿no?, que están en condiciones muy vulnerables y son víctimas de las organizaciones de trata de personas, que son las que los explotan y los manejan por miles de kilómetros y terminan despojados en la frontera y en condiciones muy lamentables. Pero, a ver, nosotros con Perú hemos logrado una relativa, antes de todo esto, un relativo acuerdo, por ejemplo, en el campo de la reconducción. Con Bolivia íbamos avanzando a menor ritmo, pero en la misma dirección, con el gobierno del expresidente Arce, y todo hace prometer que la nueva autoridad del presidente, el gobierno electo de Rodrigo Paz, ha hecho todo tipo de declaraciones de que quiere mejorar y establecer una nueva relación con Chile, y yo creo que eso es recíproco. Por supuesto, yo calculo que el gobierno peruano puede decir perfectamente, bueno, y con esto me los mandan a mí, ¿y yo qué hago? Podemos entre todos conversar con los amigos ecuatorianos y decirles que podemos un régimen común, por ejemplo, de crear algún documento de identidad y tránsito, porque hay muchos que alegan que no tienen documento, y es cierto, pero sí podría acreditar su identidad venezolana, sí le podríamos crear un documento de identidad y tránsito que sirva por lo menos para la zona, que permita este flujo de retorno de algunas personas. Gabriel, antes de entrar al tema propiamente de la tensión de Estados Unidos en el Caribe, ¿qué impacto tiene eso en este fenómeno migratorio y qué expectativas se pueden hacer respecto de el efecto que terrible. El impacto de la crisis venezolana, sí, en Estados Unidos es terrible. A ver, en primer lugar, yo diría que lo que ha quedado manifiesto en los últimos días se despejó una duda, porque cuando empezó esta crisis, que por ahí por septiembre, cuando se desplegó los primeros buques, la explicación formal que esto era para combatir el narcotráfico. Y la verdad es que para muchos quedaba la duda si el problema era combatir el narcotráfico o era buscar un cambio de régimen en Venezuela. Porque, digámoslo así, un portaaviones para atacar lanchas, pequeñas lanchas, es un exceso. Pero si se trataba de invadir Venezuela, con la fuerza que tienen, no es suficiente. Se puede golpear a Venezuela, se puede, ¿cómo se llama? El potencial es tecnológico y estratégico, es enormemente superior el de Estados Unidos al que tiene Venezuela, pero con eso no logra controlar territorio, porque y los hechos de los últimos días, si me permiten una digresión, despejan esta duda, porque en primer lugar el gobierno de la Casa Blanca acaba de anunciar que va a indultar al expresidente José Orlando Hernández de Honduras, que está preso, condenado por tribunales norteamericanos por introducir entre 400 y 500 toneladas de cocaína durante su mandato, facilitando el transbordo de cocaína hacia Estados Unidos. Entonces, si el objetivo de toda esta operación es combatir el narcotráfico, defender la salud de las familias norteamericanas, yo no entiendo cómo se indulta a uno de los verdaderos capos, digamos, de estos organismos.
eh, me queda, ahí hay un interrogante que las autoridades norteamericanas deberán explicarle, no a nosotros, sino a su propia población. En segundo lugar, también ha trascendido que el presidente Trump ha tenido una conversación con Nicolás Maduro. Si realmente el gobierno americano considera que Nicolás Maduro es jefe de un cartel de narcotráfico, bueno, con los jefes, con los capos no se negocia, se le aplica la ley, uno diría, ¿no? Pero si la conversación es más política, si el tema es político, entonces sí uno puede entender la conversación. De que de paso no tenemos mayores antecedentes que lo filtrado será cierto o no a la prensa. Pero el problema militar y engarzándolo con el tema migratorio, es que dada la superioridad militar que tiene hoy día Estados Unidos sobre Venezuela y sobre cualquier país de América Latina, agreguemos, el desenlace puede ser muy fácil, pero el problema es que pasa el día después. Porque si aquí, ¿quién garantiza la estabilidad en lo que queda en Venezuela? ¿Quién garantiza que los distintos grupos armados, regulares e irregulares, que operan en territorio venezolano, garanticen el orden? Yo quisiera recordar que cuando se invadió Irak y el fin era terminar con Saddam Hussein, se logró. Se derrotó al ejército iraquí en pocos días, se detuvo y se ejecutó a Saddam Hussein, pero quedó un caos gigantesco que dura hasta la fecha. Y quedó en situación de anarquía en la cual, por ejemplo, surgió el Califato Islámico, que fue una organización terrorista más peligrosa que Al-Qaeda. Y al final fue tal el caos que el presidente Trump, que el Estados Unidos se retiró de Irak y dejó el vacío. Y queremos colocar otro ejemplo, el caso de Libia, que en su momento los países de la OTAN establecieron un corredor humanitario aéreo sobre Libia, pero terminaron metiéndose en su guerra civil, deponiendo a Gaddafi, ejecutando a Gaddafi, y se desarmó el Estado libio. Y hasta la fecha es una zona caótica, marcada por disputas tribales y de grupos con distintos apoyos, pero en definitiva ya no hay un Estado libio unificado ni menos que mantenga la convivencia conforme al Estado de Derecho. Ese riesgo es el que se puede crear en América, pero en Venezuela. Y una situación de caos y podría provocar una ola de expansión migratoria, una segunda ola, que afectaría a los países vecinos más inmediatos. Entonces, aparte de las consideraciones ya del derecho internacional, del orden mundial, estaríamos enfrentados a la posibilidad de una crisis nuevamente, una crisis peor. Y yo creo que eso es lo que está por dirimirse en estos días. A ver, pero en Venezuela uno sabe que existieron autoridades elegidas democráticamente, se desconoció esa elección, pero hay un liderazgo opositor al menos, y eso podría ordenar una transición. Perdón, hay un liderazgo opositor, o sea, sí, tienes razón, pero no hay un movimiento opositor en la sociedad venezolana hoy día. Si hay un actor ausente en toda esta crisis, es la oposición venezolana. O sea, no están las condiciones como para un proceso de transición en caso de que Estados Unidos presione al punto de generar la caída o el derrocamiento de Maduro. O sea, Estados Unidos puede, por ejemplo, usar ataques quirúrgicos, lograr muy rápidamente el control aéreo, sellar los puertos, en fin. Pero para poner orden tiene que meter tropas, infantería. Y eso tiene bajas humanas. El presidente Trump ha señalado que se presenta como un pacificador de guerras que nunca debió declarar Estados Unidos, donde fueron a morir miles de jóvenes norteamericanos, producto, en su opinión, de decisiones erradas de los demócratas y de Biden en particular. Pero, Gabriel, perdón, entonces, ¿es imaginable una invasión terrestre? Porque una cosa es presionar y que uno diga ya, hasta que Maduro tome un avión y como se rumora que aparezca en Rusia.
Claro, ahí entra todo el punto que tú recién hacías. ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo se hacen cargo? ¿Qué pasa con los militares? Hay una oposición bastante fragmentada, además, y que no tiene grandes acuerdos de pronto. Pero pensar en que las propias tropas norteamericanas van a ser las que se instalen y cogobiernen ¿con quién? ¿Cómo? Eso es lo que estaba señalando. Una cosa es el objetivo militar y otra cosa es el objetivo político. ¿Y cuál es el objetivo político acá? Sacar a Maduro. ¿Y cuál es el objetivo militar? ¿Ocupar Venezuela? ¿Cuánto le va a costar eso en vidas humanas? ¿Cómo lo va a explicar ante su electorado? El electorado norteamericano me refiero. Por supuesto. Entonces, es muy costoso. Ahora, están tan prisioneros de sus circunstancias, la administración de la Casa Blanca, que la otra alternativa también es costosa, es no hacer nada. Es replegarse, pero después de 2-3 meses de un despliegue de esta naturaleza para no lograr algo, también tiene un costo político interno gigantesco. Por eso muchos estrategos se plantean, la pregunta es ¿a favor de quién corre el tiempo? Porque, digamos, si esta crisis se extiende hasta Navidad, pongámosle una fecha, ¿quién es el que sale perdiendo más frente a su situación? Entonces, no es que aquí haya un gigantesco movimiento interno, una sociedad entera movilizada, sino que estamos ante el enfrentamiento de dos gobiernos independientes de sus orígenes, sus intenciones, su ideología, pero en la cual no hay una fuerza alternativa que pueda establecer orden en el interior de Venezuela. Gabriel, no hay una fuerza. y la relación con Petro, ¿cómo se explica el intento, esfuerzo o impacto de las decisiones diplomáticas de ampliar las hostilidades hacia Colombia, que está al otro lado además, digamos, distraer fuerzas militares? Bueno, digamos que las relaciones entre el gobierno de Petro y la Casa Blanca han ido empeorando. Uh-huh. Ahora, viendo el panorama político, todo indica que la Casa Blanca está optando porque en el caso colombiano la evolución del proceso político, las elecciones del próximo año, ¿no?, faciliten un cambio de signo político en el gobierno colombiano y por tanto no abrir ahí otro frente de la misma intensidad. Digámoslo también, no quiero ser no quisiera ser tan tajante respecto a la situación interna de otro país, pero sin lugar a dudas que al interior de la sociedad colombiana y muchas de sus instituciones sienten un gran apego a la política y a su alianza con Estados Unidos. De hecho, ha sido su principal aliado en las últimas décadas. Y eso vale desde relaciones políticas hasta las militares. Gabriel Gaspar, te queremos agradecer, Gabriel, diplomático, ex subsecretario de guerra. De guerra en Chile se decía, ¿no?, en tu época. Sí, de guerra en la antigua denominación, pero yo, como tengo 3 reencarnaciones de subsecretario, también fui subsecretario de Fuerzas Armadas y la última de Defensa. De Defensa. Gabriel, también fui embajador en Colombia, por eso. Embajador en Colombia, por supuesto. Por eso claro. un gusto, como siempre, compartir este tiempo contigo y con nuestros auditores. Muchas gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes. Cordial saludo, Yasna, Felipe. Que estés muy bien. Gracias por todo. Ya, pues nos vamos. Faltan nada más que 2 minutos para las 8. Tania González y Fernando